un saludo cordial para mis estudiantes de 11º grado. Hoy les traigo un tutorial sobre la estructura general de los compuestos orgánicos. Entonces, hablemos de la estructura de los compuestos orgánicos. Vamos a decir que generalmente en los compuestos orgánicos los carbonos se ordenan consecutivamente formando cadenas. Cadenas que pueden ser abiertas o cerradas. Las cadenas abiertas son cadenas consecutivas de átomos de carbono, uno tras otro, que generalmente se escriben en línea recta. Estas cadenas pueden ser normales o ramificadas. ¿Cuándo se considera una cadena abierta normal? Cuando los carbonos se encadenan formando estructuras en líneas y de dichas cadenas no parten otras ramificaciones u otros átomos u otras cadenas de carbonos. Entonces observamos una cadena de 2 carbonos, una cadena de 3 carbonos, una cadena de 5 carbonos, pero que de los carbonos internos, en la química orgánica, los carbonos de los extremos reciben el nombre de carbono inicial y carbono terminal. Los demás carbonos reciben el nombre de carbonos internos. Entonces, se considera abierta normal cuando de los carbonos internos no parten otros átomos de carbono, que pueden ser un átomo, 2 átomos, 3, etcétera, dependiendo del tamaño de la estructura. Cuando es una cadena abierta ramificada, se considera una cadena abierta ramificada cuando de un carbono interno de la cadena, esta cadena es de 3 carbonos, tiene un solo carbono interno y de ahí parte otro átomo de carbono, que es denominada ramificación. Observemos, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta cadena está torcida, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Este es el carbono inicial, este es el carbono terminal. Y de este carbono interno parte un átomo de carbono y de este carbono interno parte otro átomo de carbono. En conclusión, se considera una cadena abierta ramificada cuando de la estructura carbonada en sus carbonos internos parten otros átomos de carbono. Y las cadenas cerradas se presentan cuando la cadena se cierra para formar estructuras en forma de anillo, así se le denominan en la química orgánica. Los anillos generalmente son de 3 carbonos o de 4 carbonos, de 5 carbonos o de 6 carbonos. Estos son los más comunes. La IUPAC decidió que estas cadenas cerradas que forman anillos sean representadas por una figura geométrica. Entonces la de 3 carbonos se representa con un triángulo. No importa la forma del triángulo, el triángulo siempre va a representar un anillo de 3 carbonos en forma de rombo, puede ser en forma de cuadro, pero la figura geométrica de 4 lados siempre va a representar el anillo de 4 carbonos. Un pentágono representa el anillo de 5 carbonos y un hexágono representa el anillo de 6 carbonos. ¿Cómo se escribe o qué maneras hay de escribir una fórmula estructural? Entonces, para explicar esta parte, voy a utilizar un compuesto llamado octano, presente en los combustibles de los vehículos y los motores. El octano tiene de fórmula molecular C8H18. La fórmula molecular es la que me muestra el símbolo de los elementos que forman el compuesto y el subíndice que me dice cuántos átomos de cada elemento hay presentes en una molécula del compuesto. Esta es una fórmula molecular.
Y las fórmulas estructurales son, como su nombre lo dice, las que muestran la estructura de la molécula, donde se resaltan generalmente los enlaces covalentes. Entonces, esta primera manera de escribir la fórmula estructural, digamos, es la más completa, se llama así fórmula estructural simplemente, es la más completa, donde se observan encadenados todos los átomos de carbono unidos por enlaces covalentes y se resalta la cantidad de hidrógenos que tiene cada átomo de carbono con su respectivo enlace covalente. Observe que todos los átomos de carbono deben completar sus 4 enlaces. Este carbono tiene un enlace con el segundo carbono y por lo tanto debe tener 3 hidrógenos para formar sus 4 enlaces. Este carbono interno está unido con un enlace covalente a este átomo de carbono y con otro enlace covalente al carbono consecutivo, por eso tienen 2 hidrógenos solamente. Como esta fórmula estructural es un poco engorrosa, es la más completa, pero es un poco engorrosa, entonces se sugieren estos 3 tipos de fórmulas estructurales que todas reciben el nombre de fórmula estructural condensada. En estas fórmulas estructurales, miremos la primera, se muestra la cadena de carbonos, o cadena carbonada se llama también, se resalta el enlace, este enlace es el enlace entre los carbonos, se llama enlace carbono-carbono, y en forma molecular a cada carbono se le coloca los hidrógenos que contiene. Entonces el primero tiene 3 hidrógenos y por eso se coloca H3, los internos todos tienen DA2 y finalmente el carbono terminal también tiene 3 hidrógenos. Esta es la fórmula estructural más común en los textos, en las explicaciones de los maestros, en las preguntas del ICFES. Siempre representan las fórmulas estructurales de esta manera, pero estas también existen, se pueden escribir y son válidas. Esta segunda fórmula estructural condensada es igual a la primera, pero desaparecen los enlaces covalentes entre los 2 carbonos. Y finalmente, la última fórmula estructural, que es la más condensada de todas, se respeta el carbono inicial y se respeta el carbono terminal. Observamos que en la estructura se repite el CH2, entonces ese CH2 se coloca entre los 2 carbonos extremos, entre paréntesis, y como subíndice las veces que se repite en la estructura, que se repite 6 veces. Entonces ese 6 indica que el CH2 está repetido en la estructura 6 veces. Los invito a ver la segunda parte de este tutorial para que puedan responder todo el taller evaluativo. Gracias.